Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder saludarles. Es una mañana fresca aquí en Ciudad de México. Y qué bendición el que podamos compartir, podamos disfrutar de un momento para buscar a Dios en oración y para continuar con nuestro estudio. Hoy estamos terminando esta semana de énfasis espiritual. Esperanza para el tiempo del fin. Y estoy seguro que los temas que hemos estado escuchando han sido inspiradores, han sido reveladores. Creo que son la clase de temas que necesitamos estudiar en estos tiempos, en esta época. Y bueno, el tema de hoy es un tema que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Todo adventista del séptimo día debe tener un conocimiento cierto, seguro de la segunda venida de Cristo Jesús. Y justamente vamos a hablar acerca de ello. Y es posible que hayamos escuchado en muchas ocasiones el tema de la segunda venida de Cristo, lo hemos analizado de diversas maneras. Y es por eso entonces que esta mañana pues vamos a analizar este tema en el contexto de los aspectos que hemos estudiado. Así que podemos decir, hermanos, que el tema central de la escatología del Antiguo Testamento es la venida de Cristo Jesús. Del Antiguo Testamento estoy diciendo porque el Nuevo es el tema más preponderante. Pero aún desde el Antiguo Testamento ya se hablaba, ya se anunciaba la segunda venida de Cristo Jesús. Los profetas usaron con frecuencia expresiones como en aquel día, en aquellos días, el profeta Daniel en aquel tiempo, cuando vendría la salvación. Así que esas expresiones denotan, por supuesto, ese anuncio de la segunda venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Así que en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el tema de la segunda venida de Cristo es preponderante, es importante. Y para nosotros hoy debe constituir en una esperanza, la principal y la más grande esperanza que cualquier adventista del séptimo día pueda tener. El regreso de nuestro Salvador, el regreso de nuestro Señor, el regreso de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es el tema preponderante y debe constituirse en una línea de pensamiento en nuestra experiencia espiritual. Pero, ¿qué tipo de día será ese? ¿Cómo describe la palabra de Dios el día en el cual Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos? Será un día histórico, por supuesto. La venida de Cristo es considerada un acontecimiento histórico. No es sino el aspecto de que Dios está incursionando en la historia de este mundo. Será la entronización del soberano que triunfa sobre sus enemigos. Será la venida del reino de gloria. Si estudiamos el contexto de Cristo Jesús, en su primera venida inauguró su reino de gracia. El reino de los cielos está entre vosotros, decía él constantemente a sus seguidores y a quienes le escuchaban, predicando en las calles de Jerusalén o en cualquier otra de las ciudades donde él estuvo. El reino de los cielos se ha acercado, anunciaba, ese reino de gracia, ese reino que anunciaba la salvación. Pero en su segunda venida vendrá el reino de gloria. Vendrá ahora sí a tomar por completo el control de este planeta. Es por eso que hoy estamos viviendo tiempos de
oportunidad, tiempo de gracia para prepararnos y preparar a otros para el encuentro con ese Rey que vendrá en gloria y majestad por cada uno de nosotros. Así que será un día histórico. No será cualquier día, pero también será un día culminante, un evento culminante, porque la venida de Cristo Jesús se constituirá en un evento del cual nadie podrá escapar. Todo termina para unos y todo comienza para otros. Y anhelamos que esa sea la respuesta para nosotros. Todo comenzará de nuevo para el pueblo de Dios, para aquellos que nos hemos preparado, que hemos estado inclusive, como dice la palabra de Dios, sufriendo en este mundo, la persecución, las presiones de este mundo, que hemos estado nadando contra la corriente, que constantemente por la esperanza que hay en nuestro corazón, a veces sufrimos presiones en el trabajo, a veces enfrentamos burlas por las personas. Y en el futuro, no muy lejano, como ya lo hemos estudiado esta semana, enfrentaremos inclusive una persecución y un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero este evento nos dará entonces esa esperanza de un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Por eso es la esperanza máxima, hermanos. No hay esperanza más grande que esta. No hay evento más importante que este. La segunda venida de Cristo también será un día de juicio. El Señor viene para juzgar a su pueblo y para juzgar a todas las naciones. Viene para condenar la infidelidad. Pagará a cada uno según sea su obra. Lo anunció él mismo en el libro de Mateo. El adulterio, las violaciones, la opresión, la mentira, la violencia. Todo quedará frente a Cristo Jesús. La Escritura dice que el juicio Dios, el Padre, se lo ha dado a su Hijo. Así que será un día de juicio. Pero ese juicio para nosotros, para los hijos de Dios, para quienes hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, para quienes hemos reconocido nuestro pecado y hemos confiado en los méritos de Cristo Jesús, será un juicio absolutorio. Seremos absueltos delante del Señor. Nuestros pecados y nuestras culpas serán perdonadas definitivamente porque nos hemos puesto detrás de Cristo Jesús. Pero aquellos que no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador, entonces ellos solos, sin ningún abogado, se enfrentarán a la sala de juicio e irremediablemente serán hallados culpables y recibirán entonces la condena que ha sido anunciada en las Sagradas Escrituras. La segunda venida de Cristo Jesús entonces será un momento trascendente para la experiencia del cristiano. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo será la venida de Cristo Jesús? ¿Cuál será la manera como el Señor se manifieste? Es importante que recordemos estos elementos, estos aspectos. En primer lugar, la Escritura nos dice claramente que Jesús vendrá de forma personal y de forma literal. El Hijo del Hombre se fue como una persona y volverá personalmente, con poder y gran gloria. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11 nos lo dice. Varones Galileos, no se asombren, aquel mismo Jesús que han visto irse, a sí mismo vendrá por segunda vez. Y ustedes recuerdan ese momento cuando Jesús estaba con sus discípulos ahí en el monte y de pronto mientras hablaba con ellos comenzó a elevarse a su propia vista y cuando llegó a una altura entonces una nube lo tomó y comenzó a elevarse hasta que se ocultó de sus ojos. De la misma manera
Cristo Jesús aparecerá en las nubes de los cielos, con miles y miles de ángeles, con una luz más impresionante que el sol del mediodía. Así que seguramente, hermano, hermana, tú has escuchado o vas a escuchar aquellos anuncios falsos. Jesús ya vino, dicen algunos. Hay predicadores y hay religiones que anuncian y que señalan que Jesús ya vino espiritualmente y está entre nosotros espiritualmente. Algunos predican el arrebatamiento y señalan que la venida de Jesús será espiritual y que los hijos de Dios serán de pronto arrebatados, que desaparecerán, que lo único que quedará aquí entre nosotros serán sus ropas, pero ellos serán desaparecidos de manera fulminante. Inclusive se han proyectado películas al respecto. Una enseñanza muy difundida dentro del mundo evangélico. Pero la palabra de Dios es muy clara. No habrá ningún arrebatamiento previo a la segunda venida de Cristo. No hay una venida espiritual. No es que Cristo Jesús está entre nosotros espiritualmente, no. Él vendrá y dice la palabra de Dios que así como los apóstoles le vieron ascender, así nosotros le veremos venir también, personalmente, literalmente. Pero también Jesús advirtió, si escucharas, allí está el Cristo o aquí está el Cristo, no vayáis, es un engaño, porque será el último engaño del enemigo, tratará de secundar, de imitar la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a pisar esta tierra. Él permanecerá en las nubes de los cielos y los hijos de Dios serán arrebatados hacia las nubes. Así que es posible que en algún momento de la historia de este mundo escuchemos de pronto la noticia. Aquí está Jesús, tal vez está en Jerusalén, o tal vez está en Nueva York, o tal vez está en aquella ciudad y está predicando. Y la gente contemplará y tal vez las cámaras de la televisión enfocarán a un Jesús con una apariencia judía, hablando tiernamente a las multitudes, señalando el cambio del día de reposo del sábado al domingo y confirmando las mentiras que el enemigo ha sembrado en el mundo religioso por muchos siglos. Pero hay una advertencia que dice, si eso se ocurre, si anuncian, aquí está el Cristo o allá está el Cristo, no vayáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es importante que como adventistas del séptimo día entendamos no solamente que Cristo va a venir, sino cómo va a venir. Porque el último intento del enemigo y el más acérrimo será engañar, si fuese posible, aún a los hijos de Dios. También dice la palabra de Dios, subrayando este hecho, que Jesús vendrá de forma visible y audible. Si Cristo viene de forma personal, entonces vendrá también de forma visible. Es lógico pensarlo así. Apocalipsis 1:7, Juan el profeta lo señala así, y todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron harán lamentación sobre él. Todo ojo le verá. En un planeta redondo, todo ser humano, todo ojo verá a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Así que será un evento impresionante. Ningún ser humano en este mundo se quedará sin ver a Cristo Jesús. Será un evento maravilloso que llega a la vida de todos los seres humanos. Estos elementos, queridos hermanos, es importante subrayarlos y destacarlos. No es una venida invisible, no es una venida espiritual como algunos predicadores lo enseñan hoy, abriendo las propias Sagradas Escrituras. Tampoco será una venida secreta, haciendo referencia al rapto secreto. Él viene de manera secreta,
nadie le puede ver, está aquí entre nosotros y comenzará a llevarse secretamente a sus hijos elegidos sin que los demás siquiera se den cuenta. No, el evento será visible, será audible. Por eso Jesús mismo en Mateo 24 lo dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No será ajeno a ningún ser humano este terrible e impresionante acontecimiento. Eso lo debemos tener muy claro, queridos hermanos, todos nosotros. Él vendrá de forma gloriosa y triunfante. Su primera venida fue humilde. Nació en un humilde pesebre, hijo de un humilde carpintero y de una mujer, de una dama, de apariencia humilde, de cuna humilde. Tan humildes que no tuvieron ni siquiera un lugar en un hospital decente en aquella época, sino que nació en un humilde pesebre, contemplado apenas por algunos animales que habían en aquel lugar, en aquella noche fría. Pero no será así la segunda venida de Cristo, porque si en su primera venida vino así es porque Él eligió venir así. El profeta Isaías lo remarca, Él se marcó o se vistió de humildad, sin apariencia, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, sin apariencia para que nadie le deseara, para no llamar la atención por su apariencia externa, sino era la apariencia interna, era el poder de su primera venida, era la misión la que lo trajo a venir con nosotros como un bebé humilde que nació y creció entre los seres humanos. Pero no será así su segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 30. Me gustan mucho las palabras de Jesús en este capítulo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí está la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Y el Nuevo Testamento, que menciona en diversos lugares y de diversas maneras la segunda venida de Cristo, usualmente menciona ese término: gloria, majestad, poder. Imagínate, no sé si has imaginado ese cuadro impresionante. Jesús viniendo. Ellen White describe ese cuadro interesante, señala en el libro Conflicto de los Siglos, en los últimos capítulos donde habla de la segunda venida de Cristo, señala que de pronto aparecerá una nubecita negra en el cielo del tamaño de la palma de una mano, y de pronto a medida que se acerca, esa nubecita negra se va convirtiendo y va comenzando a ser más resplandeciente, y de pronto va a aparecer la imagen de Cristo Jesús sentado en su trono, rodeado de miriadas y miriadas de ángeles, con un resplandor muy superior al resplandor del sol del mediodía. Y escucharemos las trompetas y vendrá acompañado de cataclismos y de terremotos. Las islas se hundirán, los volcanes harán erupción, el cielo, la tierra colapsarán porque está llegando a este planeta lleno de pecado el Rey de Reyes y Señor de Señores. El creador de este universo está tomando posesión de su reino que fue arrebatado por su enemigo hace siglos atrás. Así que será un evento de gloria, será un evento de triunfo, será un evento de victoria. El Rey de Reyes ha triunfado en la batalla y ha llegado para tomar posesión de este planeta que siempre le perteneció, y para llevar consigo a aquellos hijos suyos que fueron fieles a su cometido. La venida de Jesús también es señalada como un evento súbito e inesperado. En el mismo Mateo 24 y Mateo 25 encontramos diversos señalamientos. Esos dos capítulos son interesantes. Es un
Es un solo sermón de Jesús, aunque está dividido en 2 capítulos, pero realmente es un solo momento en el que Jesús con los discípulos y a una multitud, recuerden que todo comenzó con una pregunta, ¿se acuerdan ustedes? En Mateo 24, versículos 1 y 2. ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús les dice, vean, miren este templo, ahí están cerca del templo y están esas piedras impresionantes de mármol, de más de 20 toneladas cada una. Y ahí está esa edificación impresionante y gloriosa. Y Jesús les había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Así que los discípulos, cuando escucharon esas palabras de Jesús, pues lógicamente dijeron, la única manera en que no quede piedra sobre piedra de esta magnífica edificación es en tu segunda venida de Cristo. No hay otra manera de que estas enormes piedras sean sacudidas y sean echadas al suelo. Y por eso los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí es cuando Jesús comienza en Mateo 24 a explicarles las señales y el evento glorioso de la segunda venida de Cristo. Y en ese capítulo y en el capítulo 25 Jesús expresa de varias maneras que este evento tomará por sorpresa al mundo entero, inclusive a los hijos de Dios. Empleó varias metáforas Jesús para advertir a sus discípulos de esto. Por ejemplo, en los versículos 42 al 44, ahí de Mateo 24, el Hijo vendrá, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche. En Lucas también habla del novio y las 10 vírgenes. 5 vírgenes fatuas, 5 vírgenes prudentes. Pero todas cabecearon y se durmieron, inclusive las prudentes cabecearon y se durmieron. La diferencia es que las prudentes habían hecho provisión del aceite que simboliza la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo para una preparación cabal para el encuentro con el Salvador. Y de pronto, cuando todas están durmiendo, a la medianoche se anuncia, ha llegado el esposo, y todos despiertan para recibirle. Es una llegada sorpresiva. Es una llegada inesperada. Así describe el mismo Jesús su segunda venida. El apóstol Pablo añade una figura impresionante. La segunda venida de Cristo será como los dolores de parto en una mujer embarazada. De pronto está tranquila y de pronto comienzan esos dolores. Así de inesperado, así de rápido será la segunda venida de Cristo Jesús. Queridos hermanos, por eso hacemos bien en tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Por eso hacemos bien en tomar tiempo para orar y para buscar al Señor. Querido hermano, estás haciendo bien. Déjame decirte que tristemente, hoy en día, mientras unos se levantan temprano a orar, otros están durmiendo. No solamente me refiero a la madrugada del día, sino en su vida constante. Como la misma Escritura dice, a unos no les ha amanecido aún. Viven en una oscuridad espiritual, viven en tinieblas espirituales, viven en una confianza excesiva. Aún dentro del pueblo de Dios hay quienes han bajado ya la guardia. Y qué peligroso es bajar la guardia, porque el enemigo de Dios puede tomar cuenta de nuestro descuido y desanimarnos de tal manera que abandonemos la carrera que Cristo nos ha propuesto, como lo expresó el apóstol Pablo. Ya que la venida de Cristo Jesús es súbita, es inesperada, debemos estar en constante alerta. Por eso Jesús usó usualmente ese término, velad y orad. Velad. Si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón a su casa, ¿qué haría? ¿Qué haría ese padre de familia? ¿Se acostaría a dormir tranquilo? Iría y dormiría, acostaría a sus hijos y a su esposa y luego se acostaría a él y dormiría hasta roncar. Claro que no. Él estaría vigilando. Si él supiera a qué hora vendría el ladrón, él estaría vigilando.
Así que nosotros debemos estar en constante vigilancia de este evento inesperado. Y es por eso que Jesús también dejó unas señales. ¿Cuáles serían esas señales de la venida de Cristo Jesús? ¿Qué será lo que anuncia constantemente la segunda venida de Jesús? Quiero preguntarte, querido hermano, aquí en este aspecto. ¿Has escuchado últimamente a alguien predicar sobre una fecha de la segunda venida de Cristo? ¿Por casualidad has escuchado algo? ¿Alguien ha escuchado algo? Últimamente, déjame decirte algo. Hay un movimiento que se está levantando. Hay un predicador muy conocido en España y ese movimiento, bueno, pues por ser de habla hispana, ha repercutido mucho en Latinoamérica. Y hay dos vertientes que ellos están usando últimamente. La primera vertiente tiene que ver con las vacunas. Se han convertido en un movimiento antivacunas. Se han convertido en un movimiento que dice que la vacuna prácticamente es la marca de la bestia. Equivocadamente, porque no es así como el Señor lo menciona en su santa palabra. Y señalan, entonces dicen, no sé si han escuchado hablar del gran reseteo. Es posible que hayan escuchado el gran apagón. Señalan que para el 2030 habrá un gran reseteo. La economía mundial será vuelta a resetear, algo semejante a lo que ocurrió por ahí después de la Primera Guerra Mundial, pero con unos alcances mucho más globales por el mundo globalizado en el que estamos. Es posible que vaya a venir una crisis económica, eso nadie lo va a negar. Una crisis, la crisis de alimentos de la cual se está hablando, la escasez del agua. Claro, todos esos eventos van a venir. Pero ellos señalan entonces, hacen una cuenta interesante. Hacen una cuenta, ¿no? Jesús vino y luego ascendió al cielo en su primera venida. Y entonces ellos hacen cuentas de los milenios y terminan concluyendo que en el año 2031 será la venida de Cristo Jesús. Así lo están anunciando hoy. 2031 Jesús vendrá por segunda vez. Y entonces alguien les dice, les lee Mateo 24, pero el día ni la hora nadie lo sabe, lo dijo Jesús. Y ellos dicen, el día y la hora nadie lo sabe, pero el año sí. Y entonces están cayendo. Ustedes aquí, bueno, nosotros aquí en México pudimos ver hace algunos años atrás a un grupo que inclusive usaba los escritos de Elena de White para anunciar que Jesús vendría inminentemente en el año 2011. Y ese grupo estuvo señalando y hablaba y estructuró toda una línea profética que decía, aquí está la segunda venida de Cristo, estamos en la segunda venida de Cristo. Y se prepararon 22 de octubre. Y Jesús nunca vino. ¿Y saben lo que hizo ese predicador que usaba Elena de White? Unos días después de su chasco por esa falsa predicación, ¿saben qué hizo? Subió un video quemando los libros de Elena de White. Y diciendo, esa profetisa es una profetisa falsa porque anunció algo falso y no sé qué. Y ya se volvió loco, se fue para otro extremo. Las señales de la segunda venida de Cristo nos dicen que muy cerca del pueblo de Dios vendrán falsos profetas, habrán falsos anuncios, hay gente que le gusta. Yo conocí un hermano lejos de aquí, muy lejos de aquí, un hermano de la iglesia que le encantaba y cada vez que le daban oportunidad de predicar, asustaba a los hermanos, le encantaba asustar a la gente. Estaba leyendo cualquier periódico, cualquier diario, cualquier cosa y agarraba un texto bíblico, agarraba un texto de Elena de White fuera de su contexto y llegaba y asustaba a la gente. Esto está pasando, este mundo va a ser condenado y si tú no te preparas te vas a condenar. Y la gente salía asustada, aterrada de esa predicación. Y él era feliz. Se sentía contento porque pensaba que esa era la manera correcta de motivar a los hermanos para prepararse. Cuando hablamos de las señales de la segunda venida de Cristo, estamos diciendo, queridos hermanos,
que nadie sabe el día ni la hora. Así que si tú en algún momento vas a escuchar, seguro que vas a escuchar, o tal vez ya has escuchado esas predicaciones que hablan del 2031, y cada vez que se acerque ese año 2031, esas predicaciones van a agarrar más fuerza y más fuerza. Yo estuve escuchando atentamente una predicación de 1 hora y media de ese hombre, de ese predicador que les digo, que dice que es adventista el séptimo día, aunque no lo es, que dice que es pastor, aunque no lo es. 1 hora y media señalando un cronograma desde Adán, la época de los patriarcas, la época de los profetas, aquí está y aquí está, y luego esto, y luego hasta Cristo, y luego desde Cristo, entonces hasta aquí cuenta, bueno, ya fueron tantos años y ahora ya hemos llegado al séptimo milenio. 7,000 años se cumplen en el año 2031, y como cuando se cumple el séptimo milenio, dice la palabra de Dios que un día será como 1,000 años, así que en el séptimo milenio es la segunda venida de Cristo Jesús. Y ahí está de manera convincente, con datos aparentemente correctos, aunque usa cronologías equivocadas, señalando que Jesús vendrá en el 2031, falso. Jesús inclusive podría venir en el 2028, en el 2029, Jesús podría venir en el 2026, inclusive antes del 2031 podría venir Jesús, como están las cosas. Pero nadie puede atreverse a dar una fecha, porque eso va a debilitar. Si llega el 2031 y Jesús no ha venido, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Se va a desanimar y ni siquiera va a seguir creyendo en Jesús. Por eso el enemigo le gusta mucho usar esa clase de predicaciones para generar un ánimo, una efervescencia en la gente, y cuando las cosas no se cumplen, esa efervescencia se convierte en un terrible chasco y entonces la gente se desanima y abandona las filas y abandona la esperanza en Cristo Jesús. Señales en el mundo natural, el terremoto de Lisboa, ya conocemos esto. Jesús presentó algunas señales. El 1 de noviembre del año 1755 ocurrió ese terrible terremoto anunciado en Mateo 24. El oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780, también reconocido como un evento escatológico. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Por supuesto, también la caída de estrellas, 13 de noviembre de 1833, fue considerado también un fenómeno divino. Los diarios de esa época en Estados Unidos señalan que se podía leer un periódico a la luz de esa caída de las estrellas, esa lluvia de estrellas, ese paso de estrellas. Así que aquí nos encontramos con señales indiscutibles. Actualmente podemos encontrarnos, podemos ver cuántas señales se están cumpliendo frente a nuestros ojos, hermano, hermana, frente a nuestros ojos. Déjame decirte que yo tengo el privilegio, he sido muy bendecido, tengo el privilegio de ser adventista de cuna. No les voy a decir cuántos años, pero tengo muchos años escuchando la segunda venida de Cristo. Yo me acuerdo de niño, escuchar a un hermano, un gran predicador, se apellidaba Macías, el hermano Macías, con gran erudición, predicando. Van a venir momentos difíciles, van a venir tremendas enfermedades desconocidas, vamos a enfrentarnos, porque antes, décadas atrás, se hablaba del hambre, y cuando hablábamos del hambre decíamos África, el hambre en África, el hambre en África. Ahora el hambre no está solo en África, el hambre está en Estados Unidos también, el hambre está en España, está en Francia, las principales potencias también. Aquí mismo en nuestros países latinoamericanos, por supuesto, hambres, terremotos, esta misma enfermedad que estamos sufriendo. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar tantos meses, ya casi 2 años, encerrados por causa de una enfermedad, de un virus tan impresionante como el COVID-19? Se están cumpliendo delante de nuestros ojos las señales predichas por Cristo Jesús. Así que estas señales son ineludibles. Eso significa, dice el Señor Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, recuerden que el Señor está más cerca, el Hijo del Hombre está más cerca. Señales en el mundo moral.
Jesús utilizó dos palabras clave para describir esa condición. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Has visto eso? Hace poco visité una hermana de nuestra iglesia. Está enferma, ya está grande. Ella me decía, pastor, mis hijos ni siquiera, yo tenía que internarme para que me hicieran una cirugía porque estoy muy enferma. Y mis hijos, decía ella, ni siquiera fueron capaces de venir a llevarme. Tuve que rogarle a uno de mis hijos y me cobró, me dijo, mamá, si yo voy a llevarte al hospital, voy a perder un día de trabajo, te voy a cobrar ese día de trabajo. Y dice la hermana, tuve que pagarle a su propio hijo, hermana, a mi propio hijo tuve que pagarle para que me llevara a un miserable hospital. ¿Saben qué es eso? El amor de muchos se enfriará. Hemos visto cómo hay movimientos sociales hoy disfrazados de justos que están llevando al mundo a la inmoralidad sexual, que están cambiando las ideologías, esas nuevas ideologías que están llegando, que se están haciendo famosas, que los mismos legisladores están legislando para defender esas ideologías en países como Argentina. Estamos viendo que ya están legislando para defender, ya no defienden el matrimonio, ya no defienden la familia como una idea divina de un hombre y una mujer y una familia constituida legalmente. Ahora eso está mandado a recoger, eso está en desuso. Ahora defienden otras ideas, otras ideologías, inclusive aquellas que van en contra de la naturaleza, las defienden como si fueran verdad, en contra de la biología, en contra de la ciencia. Pero es que Jesús ya lo anunció, la palabra de Dios anunció esa terrible inmoralidad. A lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. A lo dulce le llamarían amargo y a lo amargo le llamarían dulce. Así que no te extrañe, querido hermano, esto. Cuídate mejor y cuida a tus hijos. Porque esas ideologías están entrando a las escuelas. Esas ideologías entran a través de la televisión. Esas ideologías entran a través de toda la filosofía que hay en el mundo. Por eso debemos ser cuidadosos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuál es la música que nuestros hijos escuchan? ¿Cuál es la televisión que nuestros hijos ven? Porque el enemigo está preparando el terreno para los engaños que vienen antes de la segunda venida de Cristo. Señales en el mundo religioso. El libro de Apocalipsis lo señala muy bien. El surgimiento de un gran movimiento religioso antes de la segunda venida de Cristo. Babilonia. Y las hijas de Babilonia otra vez volverán. Apocalipsis capítulo 13 habla de aquel poder que sale de la tierra, refiriéndose a Estados Unidos de Norteamérica, y cómo ese poder va a congregar a todos los poderes políticos religiosos para preparar a este mundo, cómo desde los púlpitos se va a justificar el cambio de la ley de Dios, y cómo a través del poder civil se va a tratar de obligar a los hijos de Dios a ir a vivir en desobediencia. Esos eventos están próximos a ocurrir y por eso debemos estar preparados constantemente. ¿Cuáles son las razones de la segunda venida de Jesús? Nuestro Señor Jesús vendrá para finalizar el plan de redención. La segunda venida de Cristo Jesús es el evento último para cerrar el plan de redención. Este plan que comenzó inclusive desde antes de la fundación del mundo. Jesús vendrá para reunir a los escogidos. Ángeles poderosos reunirán a los elegidos de todos los rincones de la tierra. Enviará a sus ángeles, dice la palabra de Dios en Mateo 24:31, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vendrá por sus escogidos. Y déjame decirte, querido hermano, que tú y yo hacemos parte de esos escogidos. Tú y yo hemos sido elegidos por el Señor, por su gracia y por su amor, para encontrarnos con nuestro Salvador en gloria y majestad. Jesús vendrá para resucitar a los muertos.
El apóstol Pablo lo anunció en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hay Amén. esperanza, inclusive para aquellos que hemos perdido a un ser querido. Esta terrible tribulación que estamos pasando a través de esta enfermedad, de este virus, ha hecho que también los hijos de Dios pierdan a sus seres amados. Hemos perdido seres amados, hemos perdido hermanos, padres, abuelos, inclusive cercanos a nosotros. Nos han dejado por causa del COVID-19 o de otras enfermedades. Pero esta es la esperanza maravillosa. Cuando Jesús venga, los muertos en Cristo serán levantados y podremos encontrarnos nuevamente con ellos para nunca más separarnos de ellos y estar con Cristo por la eternidad. Amén. Jesús vendrá para transformar y recibir a todos los santos. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestro, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él vendrá para transformarnos. Esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Jesús vendrá para destruir los poderes del mal y a los impíos, para quienes piensan que Satanás tiene el control, para quienes piensan que Jesús perdió el control de este mundo. La buena noticia es que no es así. Satanás es apenas una criatura que se rebeló contra su creador. Y no es posible pensar que la criatura es más poderosa que su creador. La misma vida de Satanás depende de la gracia de Cristo Jesús, su propio creador. Y ahí está en Apocalipsis 6:10 el anuncio, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un clamor. Y vendrá Jesús para poner fin al mal. Y como dice la Escritura, no quedará ni raíz ni rama. Jesús vendrá para vindicar a Dios. Por supuesto que el carácter de Dios ha sido puesto en entredicho. El problema del mal no será enteramente resuelto solo destruyendo a su autor. A lo largo de la historia, el amor de Dios ha sido cuestionado, y de allí esa necesidad de vindicación. Así que Jesús vendrá para vindicar el carácter de Dios. Todo el universo entenderá que Dios estaba en la razón y que el enemigo de Dios estaba equivocado, y nunca más se cuestionará el carácter del amor de nuestro Dios. Jesús vendrá para restaurar la tierra. La naturaleza fue sometida a la maldición del pecado. Eso es lo que ocurrió, y la naturaleza ansía esa renovación cuando venga Cristo por segunda vez. Es lo que está escrito en Romanos 8:19. Así que Dios viene a renovar esa naturaleza. La buena nueva es que los salvos no necesitarán hacer nada para renovar la tierra, porque el Señor mismo vendrá y renovará la tierra con su poder. Jesús vendrá para restablecer la comunión con Dios. Esa comunión que ha sido rota, ahora será restablecida. Esa comunión que ha sido interrumpida por causa del pecado, ahora será restablecida. Los redimidos estarán para siempre con Él. Me gustan mucho las palabras de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 1 al 4. Y entonces dice la palabra de Dios: Dios estará con nosotros, nosotros seremos su pueblo, y Él estará con nosotros como nuestro Dios. El acontecimiento más extraordinario será el ver cara a cara a nuestro Padre Celestial. Ya no habrá un pecado que nos separe, ya no tendremos miedo. Como el pueblo de Israel le dijo a Moisés: Moisés, ya no queremos que Dios hable con nosotros, nos da miedo. Ve y habla tú con Él y nos dice lo que Él nos quiera decir, pero ya no queremos verle cara a cara. Tenemos terror, tenemos miedo porque somos pecadores. Ya no habrá miedo, ya no habrá separación entre Dios y nosotros. Estaremos para siempre con nuestro amado Salvador. Así que en conclusión, queridos hermanos, queridas hermanas, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Así que hacemos bien cada mañana
el poder encontrarnos, el poder estudiar, el poder leer las Sagradas Escrituras. Necesitamos mantener una comunión con Dios a través de la oración, a través de la meditación, tomando tiempo para el Señor. Necesitamos vivir en santidad, venciendo la debilidad del pecado a través del poder de Cristo Jesús, porque la única manera de vencer el pecado no es por nuestras fuerzas, sino es mediante el poder del cielo. Necesitamos entregar completamente nuestra vida a Dios. Y necesitamos trabajar para Dios con diligencia. Bendito sea Dios por los frutos que pueda haber a través de los esfuerzos de este grupo, Amaneciendo con Jesús. Bendito el Señor por cada alma que encuentra en este grupo, en estas reuniones, esperanza y se encuentra con Cristo Jesús. Que podamos seguir trabajando con diligencia y que podamos entonces estar listos para cuando Jesús aparezca en gloria y majestad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que podamos seguir preparándonos y preparar a otros para el encuentro con nuestro amado Salvador Cristo Jesús.